Y bueno, yo lo que vengo a hablaros es un poquito de la especialidad de medicina de familia, ¿no? Entonces, el año pasado partimos de Emilio Aragón, que era entonces el referente que teníamos como médico de familia, y gracias a Dios lo hemos cambiado y ahora tenemos al doctor Mateo, que va a ser la novedad de este año, ¿no? Bueno, ¿por qué pongo esto? ¿Por qué empiezo la charla así, ¿no? Yo creo que los médicos de familia, tenemos un pequeño problema. Y es que la especialidad que tenemos, todo el mundo sabe definirla más o menos en qué consiste, pero realmente nadie sabe explicar qué es la medicina de familia. Entonces, muchos os iréis dando cuenta que cuando vayáis a preguntar, hasta nosotros mismos, siendo médicos de familia, a veces nos cuesta dar una definición clara de lo que es, ¿no? Bueno, ¿qué es ser médico de familia? Bueno, aquí aunque pongo ser médico de familia realmente sería qué no es ser médico de familia, ¿no? Entonces, el médico de familia es más que el médico de cabecera. Hasta hace unos años, la organización de la atención primaria había un médico de cabecera, que era un médico que había terminado la carrera, pero no tenía ningún tipo de especialidad más que la vida misma. Eso cambió con la aparición del MIR y ahora es una especialidad igual que todas las demás. O sea, un médico de familia es igual de especialista que cualquiera de los otros, ¿no? Que no se engañen nunca con eso. Luego, el médico de familia no es aquel que está para hacer recetas y para ver catarros o patologías más banales. De hecho, desde septiembre de este año, los especialistas que podían hacer recetas se les ha obligado a que hagan las recetas de sus pacientes, con lo cual todo el mundo tiene que hacer las recetas de aquello que prescribe, ¿no? Y además, hacer recetas es una labor bastante más complicada de lo que parece, ¿no? Luego, otra de las definiciones que habitualmente se da es que el médico de familia es como un internista, pero con una especialidad un poquito más corta y un poco orientado a trabajar en un centro de salud. Y esto tampoco es exactamente así, porque ya veremos un poquito más adelante que son dos dimensiones de la medicina muy distintas, ¿no? Y la última, que es la que desgraciadamente muchas veces ha pasado, es aquella especialidad que por tener un mayor número de plazas es la que acabas haciendo cuando no sabes qué hacer o no te llega el número. Entonces uno llega, va viendo que se le acaba el plazo y dice, bueno, ¿qué es lo que queda? Familia. Pues nada, allá vamos. Bueno, ¿qué características tiene el médico de familia? Hombre, evidentemente casi todos los médicos, quitando los anestesistas y algunos cirujanos que tienen un trato un poquito más cortito con el paciente, el contacto del médico de familia es muy grande con el paciente. O sea, pensar que vosotros en un cupo normal tenéis una media de unos 2.000, 2.500 pacientes, unos 30, 35 en los mejores casos que se ve diariamente, y lo normal es que veáis a cada paciente unas 5 o 6 veces como mínimo al año. Entonces tenéis un trato muy cercano con ese paciente, ¿no? Una de las características fundamentales de la medicina de familia es que, al igual que las otras especialidades se especializan en una parte concreta, el cardiólogo en el corazón y las cosas que puedan derivar de ello, el reumatólogo, como antes hablábamos, en las enfermedades del tejido conectivo, etcétera, el médico de familia se especializa en el individuo como tal. Es decir, que vosotros, de esos 2.500 pacientes que estábamos comentando antes, vais a tener 2.500 especialidades. Cada paciente que tengáis tendrá unas características sociales, médicas, clínicas, etcétera, que hará que lo tengáis que tratar de una manera distinta a como tendréis que tratar al paciente que venga después, ¿no? La labor, por tanto, debéis conocer todos los procesos médicos que ya hayan aparecido o empiecen a surgir a lo largo de la consulta con esos pacientes y además coordinarlos. ¿Cómo se coordina? Pues en principio se coordina con la atención especializada. Hay una característica que es fundamental del médico de familia y es que no hay un límite establecido del conocimiento. Es decir, vosotros en la especialidad, como ahora veremos, vais a ir adquiriendo una serie de conocimientos que durante la etapa posterior de trabajo, cuando ya hayáis sacado la especialidad, vais a ir mejorando, ampliando, cambiando, etcétera, ¿no? Porque la medicina, también la de familia, va evolucionando muy rápidamente. Entonces, el cardiólogo llegará un momento en que se limite al corazón y llegue hasta donde llegan las últimas cosas del corazón. Pero vosotros, a la hora de derivar a un paciente, sois los que vais a poner el límite. Y esto es muy importante para lo que luego hablaremos de la rotación. Vosotros podéis derivar a un paciente si sabéis poco de una determinada especialidad o no queréis comprometeros con eso. En el momento que dudéis, lo deriváis. Pero si os habéis formado bien, os gusta, queréis seguir formándose en eso, podéis mantener al paciente hasta que ya veáis que por límite técnico, porque no podéis disponer de determinadas pruebas o por algún otro motivo, lo podáis derivar.
Pero esto es muy importante porque vosotros sois los que gestionáis vuestro conocimiento y los que os podéis poner el límite de hasta dónde quiero llegar. ¿Vale? Y luego las 3 características principales que tiene el médico de familia en su labor es que diagnostica, trata y previene, ¿no? Entonces ahí bueno, pues está la enfermedad, el entorno, o sea, es muy importante conocer no solo la enfermedad, sino todo lo que rodea al enfermo. Por eso se llama medicina de familia, porque el entorno social y familiar es muy importante para entender la enfermedad del paciente, ¿no? ¿Qué cualidades tiene que tener un médico de familia, ¿no? ¿O qué cosas os tendréis que plantear si queréis tener, si tenéis, si deberíais tener, si veis que sois capaces de tener para desarrollar bien esta especialidad? Muchas de ellas valen para cualquier especialidad médica, ¿no? Entonces, en primer lugar, tener un compromiso con la persona, es decir, el paciente es vuestro paciente y como vosotros ponéis el límite, pues tenéis que estar comprometidos de intentar atenderle lo mejor posible y hasta donde podáis. Un compromiso social por intentar mejorar las condiciones en las que estáis. Mañana David vendrá y os contará las reivindicaciones que se están haciendo en la sanidad para que mejore el papel del residente. Bueno, pues eso es también labor cuando seáis residentes y cuando seáis ya especialistas en intentar luchar porque la atención que podéis dar a vuestros pacientes sea siempre la mejor posible y no quedaros con las condiciones que hay. Compromiso con la mejora continua en la calidad del servicio y en la formación propia para desarrollar lo mejor posible vuestra especialidad. Eso es lo mismo que compromiso con la especialidad y con la formación. Un compromiso ético por intentar hacer lo mejor posible vuestra especialidad y que todo esto se desarrolle siempre en el paciente y en todo su entorno. Ahora os voy a explicar un poquito en qué consiste la residencia. Entonces, la residencia desde hace unos años ya dura 4 años, antiguamente era 3, y hay una diferencia fundamental con la residencia que hice yo, que hicimos los anteriores a este cambio. Anteriormente la residencia, o cuando entrabais en la residencia, empezabais directamente en el hospital. Ahora no es así y empezáis durante un periodo de tiempo que es habitualmente de 6 meses con el residente, con el tutor que habéis elegido y en el centro de salud que habéis elegido. La adscripción, igual que para otras especialidades, es en un hospital concreto, aquí es en un centro de salud concreto de un área de salud determinada de la provincia donde lo vais a hacer. Con lo cual podréis comprender que si en Madrid tenemos 11 áreas sanitarias, 254 centros de salud, más o menos, más los que estén construyendo ahora mismo, y unos 6-7 tutores que pueda haber en cada uno de esos centros, sacar un listado de todos los centros que hay es prácticamente imposible. Si eso lo multiplicamos por 3 para Sevilla y Barcelona, ya no hay manera de controlarlo, ¿no? Entonces, yo aquí sí que os explicaría que la residencia es muy parecida a lo que antes Fernando decía. Al final, el criterio que podéis buscar muy posiblemente sea el de cercanía, el que os haya gustado más un sitio, os haya gustado otro. Lo más importante es que la formación es muy homogénea y es muy similar en todos los centros de salud que hay. Ahora bien, yo creo que lo más importante de la especialidad es que sepáis encontrar un tutor que os ayude. ¿Por qué? Porque como todo en medicina, los conocimientos van a ir cambiando. Lo que vayáis aprendiendo durante vuestra residencia, tanto en el hospital como en el centro de salud, posiblemente en 3, 4, 5 años haya modificado de alguna manera. Con lo cual, lo más importante durante la residencia y lo que tenéis que intentar luchar y no os tienen que engañar o le tenéis que exigir a vuestro tutor es que os enseñe a pensar y que os enseñe a haceros un esquema mental de cómo funciona la medicina y cómo va a ser la medicina de familia que vayáis a desarrollar. Luego eso lo iréis llenando durante la residencia y la etapa posterior de conocimientos. Pero es muy importante que tengáis claro que la industria farmacéutica es muy potente y os da mucha información y que tenéis que sacar lo importante, que la especialidad es muy bonita, pero a veces hay sobresaturación y que es importante saberse centrar en cuál es el límite de cada paciente, conocer bien cómo funcionan los hospitales de manera general para que vosotros sepáis que cuando vais a derivar a un paciente al hospital, qué es lo que se le va a hacer o cuál es el motivo por qué le estás derivando, porque no consiste en decir, bueno, no sé, que se vaya al hospital, porque descubriréis que muchas veces os viene el paciente con poco resultado. Entonces, yo creo que lo más importante de la especialidad es que os vayáis formando de manera de pensar en cómo vais a desarrollar vuestra actividad en el futuro.